Hola, buenas tardes. Mi nombre es Freddy Santiago Vela Borges. Hoy vengo a hablarles un poco de mi proceso de práctica. Entonces, le doy un título, se llama El primer silbato. Comienza la práctica. Entonces, hoy empiezan mis prácticas profesionales. Sabemos que estas prácticas son importantes porque nos permiten aplicar nuestros conocimientos teóricos en contextos reales, desarrollar habilidades prácticas y profesionales y obtener experiencia laboral que nos facilita la transición al mercado laboral. Adicionalmente, nos permite conocer mejor el entorno laboral, establecer contactos profesionales y mejorar sus habilidades, pues, de comunicación. Eh, Bueno, estas prácticas profesionales constan de 3 cuatrimestres. Está la práctica uno, la práctica 2 y la práctica 3. Bueno, en esta práctica uno me asignaron dos escenarios. Uno es en un colegio de primera infancia, se llama Colegio Rafael Lazo de la Vega, ubicado en Funza, Cundinamarca. El otro es en una escuela de fútbol, ubicada en Engativá. Dicha escuela se llama la Fundación Internacional FC. Para mí estar en estos dos escenarios era algo totalmente nuevo. Sabía que iba a aprender demasiado y saber que podía llevar mis conocimientos a escenarios reales era un desafío muy emocionante. En la primera práctica era la fase de observación. Durante esta fase en la escuela de fútbol estuve de asistente, ayudándole a los profes a dirigir las sesiones, pero mi intervención aún era muy poca. En cambio, en el colegio, como no hay un docente de educación física asignado, pues los practicantes teníamos que llegar a intervenir desde el primer día. Entonces, pues el primer día nunca es fácil. Quizás se me dificultó un poco dar las sesión de clase con la primera infancia, ya que no había tenido el privilegio de dar una clase a niños tan pequeños. Pero bueno, pues ya a medida del tiempo, pues ya uno se va adaptando y ya uno se va creando diferentes estrategias para dictar unas clases diferentes, ¿no? Bueno, en el segundo cuatrimestre de práctica 2, ya en la Escuela de Fútbol Internacional FC, llegó el momento de intervenir, donde tuve las tres categorías. Tuve la iniciación a la infantil y la juvenil. Esta experiencia en la escuela de fútbol fue muy gratificante. Tuve la oportunidad con estas categorías dirigir en los torneos de Maracaná y el torneo de BS, en donde manejamos un macrociclo de 6 meses, donde los deportistas tuvieron esos ciclos de preparación, de desarrollo y competición. Entonces, digamos que todo este proceso allá fue muy estructurado. Eh, Creo que allá tuve la oportunidad de crecer como persona y profesionalmente. Cada sesión de clase cada vez era mejor, se iba perfeccionando a la medida de lo que queríamos trabajar por microciclo. Me llevó un gran aprendizaje de esta escuela de fútbol, tanto en aspectos técnicos del deporte como en habilidades pedagógicas y organizativas. Bueno, lastimosamente para la práctica 3 por procesos administrativos de la universidad y de la escuela de fútbol, no se puede continuar con el proceso pues con ellos. Bueno, en práctica 2 en la en el colegio Rafael Lazo de la Vega, durante esta fase de práctica nace la necesidad de crear una implementación de una propuesta de intervención llamada el movimiento y palabra, mejorando la vocalización en prejardín a través de la educación física, donde pues he observado una dificultad significativa en la vocalización de los niños de prejardín. Aunque estos niños ya son capaces de hablar, la claridad de su habla es deficiente, lo que dificulta la comprensión por parte de los otros. Em, entonces, este problema de vocalización puede impactar negativamente en su desarrollo cognitivo, social y académico, afectando su participación en actividades y
capacidad para interactuar con sus compañeros. Em, para esta problemática me basé en Jean Libuch, es el autor más relevante para esta propuesta. Su trabajo en psicomotricidad y el desarrollo infantil proporciona una base sólida para integrar la actividad física y la mejora del lenguaje. Libuch destaca interrelación entre el movimiento y el desarrollo del habla, lo cual es esencial para abordar la problemática de vocalización. Su enfoque es adecuado para desarrollar actividades que no solo promuevan la motricidad, sino que también mejoran la claridad del habla en los niños. Entonces, en la práctica 3, como les comentaba, ya solo quedé con un escenario de práctica que es solo en el Colegio Rafael Lazo de la Vega, en donde llegó el momento de empezar con la implementación de la propuesta de intervención, movimiento y palabra, mejorando pues la vocalización en los niños de prejardín a través de la educación física. Eh, en la primera semana, idealmente, era la integración de los niños que pasaban a prejardín e ir evaluando en qué condiciones llegaban. Entonces, durante las siguientes 10 semanas se utilizaron dinámicas como juegos de imitación y canciones con movimientos para promover la articulación verbal de manera divertida. Por ejemplo, juegos de repetición de sonidos, donde los niños tuvieron que pronunciar sílabas o palabras mientras ejecutaban un movimiento específico. Las sesiones se centraron en juegos cooperativos y competitivos que involucraron tanto el uso del lenguaje como la actividad física, asegurando la participación de todos los niños. Cada actividad combinó ejercicios de motricidad con vocalización. Por ejemplo, una actividad fue el juego de las sílabas saltarinas, donde los niños tuvieron que saltar en aros mientras pronunciaban diferentes sílabas. También se implementó juegos con rimas y dinámicas lúdicas con sonidos y palabras de la mano y las canciones interactivas, entre otras. Entonces, aquí les muestro un video de los juegos. Entonces, digamos, aquí ya los niños tenían que saltar en un aro y decir, digamos, la sílaba o la palabra que encontraba. En este juego, ellos tenían que levantar la, la carta y decir pues, la sílaba en la que iban encontrando. Entonces, pues todo este tipo de juegos y dinámicas nos ayudaron pues a ir fortaleciendo cada día más nuestro rol docente. Entonces, pues, bueno, la implementación de nuestra propuesta de intervención, movimiento y palabra, favoreció significativamente el desarrollo integral de los niños y niñas, fortaleciendo no solo sus habilidades lingüísticas, sino también su coordinación motora, atención y expresión corporal. A través de juegos, canciones, cuentos y dinámicas que combinaban palabra y acción, se evidenció un aumento en la participación verbal de los niños, ampliando su vocabulario y mejorando su capacidad para comprender instrucciones simples. Las actividades lúdicas y dinámicas resultaron altamente motivadoras, lo que promovió la participación activa del grupo en las diferentes propuestas pedagógicas. Se observó un ambiente de aprendizaje positivo y estimulante. Entonces, esta experiencia nos demostró que una planificación pedagógica adaptada a los intereses y ritmos de aprendizaje de los niños es clave para lograr una verdadera conexión entre la palabra y el movimiento en esta etapa del desarrollo. Entonces, no siendo más, quisiera pues, concluir un poco con esta etapa de mi práctica profesional. Entonces, pues esta práctica profesional realizada en el ámbito de la primera infancia fue una experiencia
profundamente enriquecedora. Me permitió comprender el valor fundamental de la educación física en los primeros años del desarrollo infantil. Durante este periodo pude observar y participar activamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje de niños y niñas de entre 3 y 5 años, reconociendo la importancia del juego como herramienta pedagógica principal. En esta etapa, a través de propuestas lúdicas, los niños desarrollan sus capacidades motrices cognitivas, afectivas y sociales. Uno de los aprendizajes más valiosos fue entender que más allá del desarrollo motor, la educación física en el nivel inicial contribuye de manera significativa a la construcción de la autonomía, la creatividad y la exploración del espacio y relación con otros. Esto exige del docente una gran sensibilidad, paciencia, flexibilidad y capacidad de adaptación. Además, la experiencia me permitió fortalecer mis competencias en la planificación de clases acordes a las características evolutivas de esta etapa, en la observación atenta de cada niño o niña y la implementación de estrategias para el trabajo inclusivo, teniendo en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje. Entonces, pues digamos, la articulación con los docentes del nivel y el trabajo en equipo también fueron claves en el desarrollo de la práctica, permitiéndome comprender la dinámica institucional y el rol del profesor de educación física como parte de un proyecto educativo integral. Entonces, pues esta práctica pues reafirmó mi vocación docente, destacando el poder transformación de la educación física desde los primeros años de vida y el compromiso necesario para acompañar a cada niño en su proceso de crecer, descubrir y aprender jugando. Entonces, esto sería todo. Muchas gracias.